bendiga. Estamos nuevamente en nuestra serie Mi Devocional en Casa. Y bueno, hemos estado hablando de la rama de los dones, que son 9 dones. Ya hablamos de los primeros 3, recuerdas que lo hicimos en 3 grupos. Y ya hablamos de los dones de revelación. Y en esta hora estamos en los dones de poder, que son 3, que viene siendo el don de fe, don de sanidades, y ahora nos corresponde el don de hacer milagros, o el don de milagros. Y ese es nuestro tema, don de milagros, o el don de milagros. Y bueno, eso se encuentra ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, que dice, hablando de la rama de los dones, y dice, a otros el hacer milagros, a otros profecía, y bueno, te sigue diciendo de los demás dones que después vamos a estar hablando. Pero hoy nos corresponde a otros el hacer milagros. Y el don de milagros es uno de los 9 dones específicos que Dios dio a su iglesia con el fin de que fuesen usados para edificación del cuerpo de Cristo. Esto pertenece al don de milagros, ¿verdad? Dijimos que todo es para ayudar a la iglesia de Cristo. Todos los dones son para ayudarnos unos a otros. Entonces, este don de milagros, yo creo que si a todos nos preguntaran qué dones queremos, muchos dirían el don de sanidad y el don de hacer milagros, porque me imagino yo que son los que se miran, son los que uno puede presumir de que Dios me usó, Dios hizo esto, aquello, pero el don de milagros es para ayudar al cuerpo de Cristo. Ahora bien, Dios es quien decide a quién le hace el milagro y a quién no. Nosotros solamente somos el instrumento que Dios usa para llevar a cabo algún milagro. Nosotros no los hacemos, los hace Dios en nosotros. Y bueno, dice, mediante un estudio detenido en este don, encontramos que un milagro es un acto del poder divino superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Podemos observar a la operación de este don en la naturaleza, por ejemplo. Fíjate bien, podemos ver el milagro de Dios en la naturaleza, como por ejemplo, el descenso de lluvias para terminar con una sequía, ese es uno de los milagros. 2, las aguas del mar o de un río divididas en partes, como lo pudimos ver cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, pues pudimos ver cómo se abrió aquel mar, que fue algo increíble. Estamos hablando de un milagro. O del río Jordán, cuando Eliseo, cuando ya Elías fue llevado al cielo, y que Eliseo golpeó las aguas del Jordán y fueron abiertas y él pudo pasar. O cuando iban a entrar a la tierra prometida, que también Josué de alguna manera oró y fueron abiertas las aguas del Jordán y pudieron pasar. Lo increíble es que pasaron en seco. Entonces, de esos milagros son del don de milagros, es algo sobrenatural, algo que a veces Dios sí necesita lo físico para hacer un milagro. Muchas de las veces el milagro va acompañado con una sanidad, por eso no podemos decir que es milagro o si es milagro, porque a veces es una simple sanidad, pero nosotros le llamamos milagro. Pero milagros estos tremendos, los que vemos en toda la Biblia. Milagros, como te estaba diciendo, el abrir el mar, las plagas de Egipto, el darles de comer en el desierto, el que nunca se les haya terminado el calzado, la ropa. Son increíbles milagros y la Biblia está llena de milagros. Y entonces por eso dice aquí, que dice, también hay milagros, dice, protección divina en situaciones catastróficas y en la proclamación de juicios sobre naciones y personas malvadas, lo cual nunca podría suceder por medios naturales. Y mira, el don de milagros es la capacidad que Dios da al hombre para que éste pueda, dice, cooperar con él en la realización de un milagro. En realidad el hombre participa con Dios para cumplir lo imposible. No es que yo haga el milagro. Hay muchas veces que la gente ve que si alguien hace un milagro, irse luego detrás de esa persona y la hacen dioses o la hacen especial. Quien hace los milagros es Dios, nosotros somos solamente ese instrumento. Tal vez por eso hoy en la actualidad Dios no usa mucho a la gente. Dios hace el milagro así, cuando yo hago una oración. Porque hoy en día la gente tiende a hacerla ídolo cuando ven que hace algo sobrenatural. Pero vamos a aprender un poquito más de este don de milagros,
y cómo es que Dios los mueve o los trabaja en alguna manera. Entonces dice, no es el hombre quien hace los milagros, sino Dios haciéndolos mediante el ministerio del hombre. Un milagro es una intervención sobrenatural en el curso normal de la naturaleza. Es un rompimiento temporal del orden acostumbrado en las leyes naturales. Dios es quien hace los milagros a través de las personas. El hombre, la hermana, el hermano, quien haga el milagro, es solamente el instrumento que Dios usa para llevar a cabo un milagro para aquella persona que lo esté necesitando. Nosotros no tenemos por qué colgarnos el premio, el galardón de que yo hice milagros. O muchas veces decimos, vamos con aquel hermano porque aquel hermano hace muchos milagros. No los hace el ser humano, los hace Dios a través del ser humano. Entonces dice aquí, un milagro también puede ser llamado un fenómeno sobrenatural. Por consecuencia, el don del milagro es la realización de hechos superiores al orden natural, siendo producidos por Dios. Sobrenatural al orden natural. Y si tú agarras la Biblia, vas a encontrar, o como decimos nosotros, desde la A hasta la Z, o desde pasta a pasta, milagros, 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 hechos por Dios con diferentes seres humanos, o usando a sus hijos, los profetas o los apóstoles. Hay gente que dice que hoy en la actualidad ya no operan esos dones, que esos dones solamente fueron para los apóstoles y que se terminaron los apóstoles y se acabaron el dones, y por eso le recomiendan a la iglesia, a la gente, que no los pida, que porque esos milagros ya eran solamente para los apóstoles. Pero el don está para todo aquel que quiera y sea lleno del Espíritu Santo y tenga amor por el humano o amor por el ser humano. Es de la manera que Dios te puede usar para ayudar a otros. Un milagro no tiene explicación lógica porque es el poder soberano en función. No te podemos decir, mira, si haces esta oración así te va a suceder el milagro, o si haces esto otro te va a suceder un milagro. No hay explicación. Dios simplemente lo hace y lo hace con los que Él quiere. Dios puede utilizar medios naturales para hacer milagros. Y mira, número 1, que te vamos a demostrar que Dios puede usar medios naturales para hacer milagros. El número 1 está en el tiempo del diluvio. En el tiempo del diluvio, muy bien, Dios hubiera podido crear agua de la nada y haber emergido a la tierra en ella. Pero en lugar de esto, Él permitió que sucedieran dos cosas. Y mira, esto lo vamos a encontrar ahí en Génesis capítulo 7, versículo 11. Dios usó dos cosas para llevar a cabo el diluvio y que todos perecieran, menos la familia de Noé, que eran 8 personas. Dice Génesis 7, 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquellos días fueron rotas, fíjate bien, fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Ves que Dios usó dos cosas para llevar a cabo el milagro del diluvio, de lo que Él había dicho que iba a acontecer? Estamos hablando que a veces los milagros, Dios puede usar las cosas naturales para realizar un milagro. Otro de los milagros que Dios usó usando cosas de las naturales es, dice, en los días de Moisés. Dios hubiera provocado por medios misteriosos que el mar Rojo se dividiera, abriendo un camino para el pueblo de Israel, pero en lugar de esto, Dios envió un fuerte viento del oriente que hizo que el mar se secara. Fíjate, Dios muy bien pudo haber abierto el mar así nada más, pero Dios usó un viento del oriente que pudiera dividir las aguas y poder pasar en seco. Eso lo encontramos ahí en Éxodo capítulo 14, versículo 21, que dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas.
Dios usó el viento oriental para poder abrir las aguas y que el pueblo de Dios pudiera pasar en seco. Y dice aquí, aunque el viento es un fenómeno natural, el poder que lo hizo moverse fue enteramente milagroso. Otro caso que Dios usó medios naturales para llevar a cabo un milagro fue, Dios proveyó milagrosamente alimento para 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Eso lo encontramos allí en Juan capítulo 6, versículo 9, que dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Fíjate bien, Dios muy bien pudo haber hecho que descendiera pan del cielo como lo hizo en el desierto, pero en esta ocasión tomó en cuenta o usó aquellos panes y aquellos peces que llevaba aquel muchacho para alimentar, fíjate bien lo que dice la Biblia, 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces estamos hablando de una gran multitud que Dios alimentó con simplemente 5 panes y 2 pececitos. Entonces podemos ver cómo Dios obra milagros. El don de milagros es algo maravilloso que Dios usa a personas, te lo vuelvo a repetir, que tengan amor, que tengan el amor de Dios, para que lo haga simplemente por ayudar al ser humano y no por andar ahí presumiendo de que Él puede hacer grandes cosas o que Dios lo usa nada más a Él. Y mira, tenemos otro caso allá de la viuda de Sarepta. Le fue multiplicado el aceite y la harina para suplir sus necesidades por un tiempo. Y eso lo encontramos allá en primer libro de Reyes 17, del 8 al 16. Por esta razón decimos que dice, porque fíjate bien que esa viuda hubo 3 años y medio, parece que es allá de Elías, donde hubo escasez, y cómo Dios le pudo multiplicar el aceite y la harina a esta mujer cuando le dijo el profeta, hazme a mí primero y después haces para que coman ustedes. Y dice la Biblia que durante 3 años y medio que no hubo comida, esta mujer le estuvo Dios multiplicando el aceite y la harina. Y por esta razón podemos considerar que los métodos usados por Dios para hacer milagros en algunas ocasiones pueden ser fenómenos naturales y provisión disponible. De cualquier forma, aunque Dios echa mano de medios naturales, el milagro que es realizado todavía es una obra sobrenatural, pues ningún pan o ningún pez se multiplicarían por iniciativa propia para alimentar a multitudes. Y bueno, los milagros no son para entretener. Hoy en día hay mucho falso profeta haciendo supuestamente milagros y entreteniendo a la gente para engañarla o para estarles pidiendo dinero. Dice aquí que los milagros no son ni para entretener ni para espantar a nadie, simplemente es algo que Dios hace en casos especiales o, como dice su palabra, Él tiene misericordia de quien quiere tener. Así que Él sabe a quién le hace los milagros. Nosotros solamente somos ese instrumento que Dios usa. Dice, es muy importante que aprendamos que el don de milagros no opera con el fin de espantar, asombrar, divertir o entretener, sino que tiene un propósito mayor y más serio que este, el cual va de acuerdo con la dignidad y majestuosidad de Dios. Porque hoy en día hay mucho hechicero, mucho adivino, dice, que hacen demostración barata y vulgar de los fenómenos sobrenaturales que ven en las reuniones espiritistas. Tienen su origen en la hechicería o en la magia negra. Y no cabe la menor duda de estos fenómenos no provienen de Dios, sino por el contrario son obras de Satanás. Porque tienes que saber que aquella persona tiene que estar llena del Espíritu Santo para poder llevar a cabo un milagro, porque el diablo también es imitador. Entonces dice, Jesucristo exhortó de una manera severa a los fariseos que le pidieron señal del cielo. Y mira, allá en Mateo 16, versículo 4 le dice a aquellos fariseos, Jesús molesto, porque decían que pues haznos milagros para creer que tú eres el Hijo de Dios. Y dice así, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándole se fue. Porque los milagros no son para que tú creas.
Dice allá en Marcos 16:16, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces tú no esperes ver un milagro para creer que Dios es real, para creer que Dios es el Dios de dioses. Entonces tú debes de creer. Si tú crees que Dios te puede hacer el milagro, Dios lo hace, porque primero crees y luego Dios lo hace. No es de que, como dice un dicho aquí muy mexicano que decimos, yo como Santo Tomás, ver para creer. Pues no, los milagros no son para que tú creas, los milagros son porque tú crees que Dios lo puede hacer. Y uno de los milagros que nos sorprende, que muchos quisiéramos ver realizados el día de hoy, es el resucitar muertos. La Biblia nos habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de personas que fueron resucitadas, y ese es un milagro tremendo, porque no es solamente sanar a aquella persona para que resucite, sino que tiene que volver el espíritu al cuerpo humano para que esa persona se levante. Y te voy a dar unos casos de gente que resucitó y cómo operó Dios en esos milagros. Dice, testificando Dios juntamente, hablando de clasificación de milagros, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Y eso lo encontramos allá en Hechos capítulo 2, versículo 4. La operación del don de milagros tiene muchos aspectos diferentes y se pueden denotar de la siguiente manera. Hay milagros de resurrección, hay milagros de provisión, como lo hizo Dios allá en el desierto, cuando hizo caer el maná del cielo, y que todos los 40 años que ellos duraron en el desierto, Dios los alimentó. Aún cuando entraron a la tierra prometida, Dios todavía los alimentaba, pero dice que la primera vez que ellos comieron el fruto de la tierra, dejó de cesar el maná. O sea que también hay un milagro de provisión de parte de Dios. También hay milagros de dominio de la naturaleza. Cuando Jesús se levantó allá y le dijo allá aquella tempestad, enmudece, y dice que hubo una grande bonanza. Dios también puede hacer algo con la naturaleza, dice dominio de la naturaleza. Hay otros milagros, los milagros de liberación. Te libera de alguna maldición, te libera de alguna enfermedad hereditaria, y de esa manera surge el milagro de la sanidad, sí, por decirlo así. Y también está el milagro del juicio, porque tremenda cosa cuando Dios sabe lo que tú andas haciendo mal y que de alguna manera te llama la atención. Entonces ese es otro milagro, porque a veces decimos, ¿quién le dijo? Si no estaba ahí, ¿cómo es que me escuchó? Si nadie estaba allí cuando yo lo dije o yo lo pensé. Pero es un milagro que Dios, a través de su palabra, nos hable y nos haga reflexionar en que estábamos mal. ¿Para qué? Para evitar que vengan enfermedades después a nuestro cuerpo. Para eso lo es. Entonces dice aquí, milagros que no pueden ser calificados. Existen algunos milagros que no se pueden calificar con facilidad. Por ejemplo, aquellos que en parte son un milagro y en parte son sanidad. Hay personas que tienen enfermedades de muerte y son sanadas. Y eso, para eso es un milagro. ¿Por qué? Porque ya no mueren, sino que son sanadas. Por eso se llaman milagros que no tienen calificación. Si es un milagro, pues es una sanidad. Pero Dios también lo hace. Dice milagros de resurrección de la muerte. En los actos de resucitar a los muertos es distinto a la operación de milagros de sanidad, aunque en cierta manera se relacionan. En resurrección de los muertos se requiere más que un milagro de sanidad. En el espíritu del que se ha muerto tiene que volver, lo que te decía, tiene que volver nuevamente el espíritu al cuerpo, y ese es un gran milagro, ver a alguien levantarse después de haber estado muerto. Hay muchos testimonios que yo he escuchado en lo personal de personas que duraron, fíjate bien, hasta 7 horas muertos. Otros que yo una vez escuché de un hermano que lo estaban velando, y él se levantó de la caja y fue y le pidió café a su esposa, estaba ahí tomando café. Milagros sobrenaturales que Dios puede hacer aún hasta el día de hoy, porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y bueno, te voy a hablar de una resurrección que hubo allá en el Antiguo Testamento, y esto se encuentra ahí en Primero de Reyes,
capítulo 17, versículos del 17 al 14, dice que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y dice, y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Fíjate que después de que esta viuda alimentó a Elías, cuando había sequía de alimentos, dice que con el tiempo murió su hijo, y la viuda se molestó. Dijo: pues ¿por qué trajiste a mí? ¿Por qué murió mi hijo? Y dice la Biblia que Elías agarró al hijo y lo recostó ahí en su cama y estuvo orando, y aquel muchacho volvió a la vida. Pidió que el alma del muchacho volviera al cuerpo, y volvió. Por eso te digo que tiene que volver el espíritu, el alma tiene que regresar para que aquella persona se levante de la muerte. Y esto lo hizo Elías con el hijo de aquella viuda. Y tenemos otra resurrección en el Antiguo Testamento, allá en 2 de Reyes capítulo 4, versículos del 8 al 37, de la tsunamita, de aquella mujer también que a Eliseo. Dice que el muchacho duró mucho allá en el sol y murió, le dolió la cabeza y murió. Entonces vino Eliseo y dice que se acostó 7 veces sobre él, 3 veces o 7 veces, no recuerdo. Y dice que el muchacho destornudó 7 veces y pudo regresar el alma del muchacho, y aquel muchacho resucitó. Esto lo hizo Eliseo. Y tenemos la resurrección allá de la viuda de Naín, cuando iba de camino, que Jesús los encontró y resucitó al muchacho. Esto se encuentra ya en Lucas 7, del 11 al 17. Estamos hablando ahora resurrecciones del Nuevo Testamento. También tenemos la resurrección de la hija de Jairo, cuando Jesús va para sanar a aquella hija, y Jesús se entretiene con la mujer de flujo de sangre, que allí hubo otro milagro, porque tenía 12 años con ese flujo de sangre. Ella queda sanada, llegan y le dicen: ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Pero Jesús le dice: vamos, tu hija no está muerta, sino que duerme. Y fue y le resucitó. Y tenemos la resurrección de Lázaro, que se encuentra ya en Juan capítulo 11, versículos del 1 al 44, habla de la resurrección del gran amigo de Jesucristo, Lázaro. Y bueno, tenemos la resurrección de Dorcas. Y Dorcas es Hechos 9, se encuentra en Hechos 9, del 36 al 43, aquella mujer que le gustaba vestir, hacer ropa para la gente, y era muy querida, y bueno, muere, pero va el apóstol Pedro y le resucita. Y tenemos la resurrección de Eutico, Hechos 20 del 7 al 12, aquel joven que se cae de la ventana y muere, y que baja el apóstol Pablo y ora por él y lo resucita. Grandes milagros que Dios puede hacer y que sigue haciendo, si tan solo nosotros podemos creer. Los milagros son una prueba irrefutable de la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese resucitado, dijo el apóstol Pablo, de entre los muertos, su nombre no tendría ningún poder para sanar los enfermos o hacer milagros. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 33. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera milagros. Pero gracias al Señor que aún sigue habiendo milagros. Los milagros dieron confianza y determinación a los creyentes y discípulos para que predicasen de Cristo a los incrédulos. Los milagros sirven para predicar o para ayudar, dice, con una determinación a los creyentes para predicar. Dios le dio el don a los apóstoles para que hicieran milagros, y de esa manera la gente creyera que ellos habían andado con Jesús, que ellos eran también discípulos de Jesucristo. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 4, versículos del 29 y 30, que dice aquí: los milagros dieron confianza. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estos sirvieron los milagros para que la gente creyera en ellos. Recuerda que apenas iba siendo expandido el Evangelio de Jesucristo. La gente se dio cuenta de que los discípulos estuvieron con Jesús al ver los milagros que ellos realizaban. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 13, que dice:
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Muchas de las veces Dios permite los milagros o las sanidades dentro de la iglesia de nosotros para que si hay algún incrédulo, crea que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y que Él sigue haciendo milagros al que cree en su poder. Y bueno, dice, los milagros hicieron que los creyentes tuvieran más hambre de buscar de Dios y recibir de Él. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 4, versículos del 24 al 31. Los milagros te deben de servir para que busques más de Dios, para que te acerques más a Él. Y bueno, dice aquí, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y bueno, los milagros convencen a los hombres de sus pecados. Eso lo encontramos en Hechos 5, 28 y 31, donde los milagros sirvieron para convencer a los hombres de sus pecados y se arrepintiesen y aceptaran a Jesucristo en su corazón. Mucha gente viene a Jesucristo por haber recibido un milagro. Mucha gente viene y es salvo porque vio un milagro en su casa o vio algo que sucedió. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñasen. Bueno, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 5,000 se convirtieron en un día a causa de los milagros. Hechos 4 del 1 al 14. Los milagros hacen que la gente glorifique a Dios. Hechos 4, 21. Todos los milagros hechos por Dios a través de sus discípulos hicieron que el evangelio se difundiera con más rapidez. Hechos 5 del 14 al 16. Te doy todas estas citas para que tú las busques y veas que es verdad lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, hemos visto la operación de milagros en la vida de los profetas, en la vida de Jesús y entre los miembros de la iglesia primitiva. Aunque Jesús y los profetas pueden ser considerados como personas especiales, podemos notar que los cristianos de las iglesias eran personas ordinarias, llenas de debilidades como nosotros, pero tenían libertad para fluir en los dones, recibir y repartir bendición a causa del que estaban llenos de amor y consagrados a Dios. Hasta el día de hoy Dios puede usar personas simples, sencillas, sin estudio, para operar un milagro a través de ellos. Así que el más humilde y sencillo de los creyentes puede recibir y hacer uso de los dones del Espíritu Santo. Todos tenemos la puerta abierta para hacerlo. Recordemos las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo allá en Juan 14, 12, que dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estas son las palabras de Jesús para nosotros hoy en día. Si tú quieres que Dios te use para hacer estos milagros, primero tienes que tener el amor de Dios para que no busques gloria propia, sino para que busques el ayudar a los demás. Dios sigue operando milagros, Dios sigue dando esos dones para gente sencilla, gente que quiera servir a Dios con todo su corazón. Así que espero y hayas entendido un poquito lo que significa el don de hacer milagros que se pudo ver allá en la iglesia de los Corintios, gente común, y que nosotros también, dijo Jesús, ustedes también pueden hacer cosas mayores si creen en mi nombre. Así que te seguimos invitando a que, si te han servido estas enseñanzas o estos devocionales, bueno, te invitamos a que te sigas suscribiendo a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.